Bien, el tema que traemos para hoy, el título del mensaje es Tesoros en vasos de barro. Si está tomando nota, debiera estar tomando nota, es tesoro en vasos de barro. Entendiendo como tesoro la vida de Jesús que está en nuestro interior. Es bien importante porque a veces estamos más pendientes del barro que del tesoro. Y la primera lectura, la lectura base, la vamos a tener en 2 Corintios. Oye, el Señor nos está dando estos temas como en cadena, pero bien bonito. 2 Corintios capítulo 4, todos con Biblia. En lo que llegas allí, 2 Corintios capítulo 4, quiero compartirles dos líneas que escribí para que fueran parte de esta introducción. Y dice así: vivir por la fe, porque hoy vamos a estar hablando de lo que es vivir por la fe. Pareciera un tema trillado, pero no, es un tema profundo. Vivir por la fe es vivir por lo que Dios dice. Por eso Pablo le dijo a los romanos: esta es la palabra de fe que predicamos, hablando del Evangelio. O sea que no solamente la fe es parte del fruto del Espíritu Santo, no solamente la fe es un don de poder dentro de los dones del Espíritu, pero también la fe es la palabra del Evangelio. Y Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, vivir por la fe es vivir por lo que Dios dice. Y para ello, yo escribí: debo morir o debemos morir a nuestro criterio y aceptar con docilidad el criterio de Dios y vivir por lo que Dios dice. Y el criterio de Dios es lo que en la Biblia se conoce como la mente de Cristo. Allí donde está plasmado su querer, qué le gusta, qué no le gusta. Quizá por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, para no opinar yo, para no elucubrar ni razonar, sino simplemente como Dios me lo pone en el plato, así yo me lo como y así lo vivo, así lo aplico a mi vida. Entonces Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el tesoro en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Importante. Entonces, en 2 Corintios capítulo 4, yo creo que ya usted llegó allí, dice la palabra: en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios, ponga mucho cuidado, bien importante la palabra Dios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. El mismo Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Con ese pensamiento vamos entonces a seguir leyendo en el verso 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Dios, que es el que resplandeció en nuestros corazones. Insisto que ese es nuestro tesoro. Esa es la base de la predicación. No solamente la base, sino el contenido de todo lo que vamos a hablar hoy. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, en el barro, por todas partes, la muerte de Jesús, que es la muerte de nuestro viejo hombre, para que también la vida de Jesús, que es el tesoro, se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Diga conmigo: palabra de Dios. Es bien importante valorar y sobre todo recibir de Dios, y por eso hay que pedirle a Dios en oración que nos revele su mente, que nos revele el Evangelio.
Antes de avanzar, cuando hablamos de tesoro, es por causa del contenido que hay en el corazón y en la mente de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y antes de avanzar, ya, o sea, casi antes de empezar ya este servicio, tuve que correr a anotar estas citas porque fue lo último que el Señor me dio. Son 4 citas que simplemente las voy a leer. Por ejemplo, el apóstol a los gentiles, que es el apóstol Pablo, nuestro apóstol, dice en Romanos capítulo 9, verso 22, dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias, escucha bien, las riquezas de su gloria, que eso es lo que contiene el tesoro, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Aquí está hablando de 2 vasos, pero no voy a ahondar porque eso no es el tema que nos ocupa en este día. Pero habla de vasos de ira que Dios preparó para destrucción y habla de vasos de misericordia que Dios preparó para gloria. Y dice que para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró precisamente para con esos vasos que llama el apóstol vasos de misericordia. Pero ojo con el tema, las riquezas de su gloria, que es el contenido del tesoro. En Efesios 3:8 el apóstol dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, escuche bien, de las inescrutables riquezas, vuelve y menciona la palabra riquezas, de Cristo. Y de aclarar a todos, dice el apóstol Pablo, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, su riqueza, sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La tercera cita la encontramos en Romanos 11:33. Todo esto es parte de la introducción. Otra vez habla el apóstol de las riquezas y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Ahí, ese es el tesoro. ¿Quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y la cuarta cita también habla del tesoro de la sabiduría y del conocimiento en Colosenses 2:1. Vaya tomando atenta nota, porque esta introducción es una base fundamental para lo que viene. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Oye esto, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no dice en quienes, sino en quien están escondidos, oye esto, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De manera que cuando estamos hablando de tesoro, y no digo tesoros, porque estoy hablando de Cristo, estoy hablando de Dios, en vasos de barro, no estoy hablando de euros, dólares, libras esterlinas, oro, plata, piedras preciosas, no estoy hablando de cosas tangibles, porque es lo que desde niños nosotros hemos entendido que son riquezas, pero son riquezas materiales, las riquezas de las cuales el apóstol Pablo, a instancias de Dios, como ministro, predicador, maestro y apóstol a los gentiles, está hablando de las riquezas de la sabiduría
de Cristo. Y a eso se refieren estos 4 pasajes que hemos leído. Pues bien, el apóstol dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios no quiere que los creyentes solamente sepamos decir, aleluya, gloria a Dios, a su nombre, gloria, amén, amén, Dios te bendiga. No, Dios quiere que vayamos a aguas más profundas dentro de este océano de sabiduría que está encerrado en su corazón. Sabiduría que el mundo no conoció y sabiduría que el mundo menosprecia, pero sabiduría que es la que edifica el corazón, el carácter, la vida interior de los creyentes, es decir, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, magnificando el apóstol la manifestación de Dios, el resplandecer de Dios en nuestro interior, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo humano. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, que no estemos compitiendo con Dios, tratando de interpretar humanamente, con la carne, una sabiduría que es eminentemente celestial, es algo que es espiritual. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural, el común y corriente, el inconverso, no percibe, no discierne las cosas del Espíritu y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Y el hombre natural no ha nacido de nuevo, la carne. Pero el hombre espiritual ya ese es otro asunto. Entonces dice aquí el apóstol, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y ya en prédicas anteriores hemos mencionado por qué el apóstol decía, no estoy angustiado, aunque estemos pasando por tremendas tribulaciones. Porque las riquezas de sabiduría que están internamente, que le fueron reveladas al apóstol Pablo, le hacían echar mano de la palabra de Dios, de la vida eterna, y entonces esa sabiduría regulaba sus emociones y sus situaciones por las que él pasaba, situaciones, muchas de ellas álgidas, ya que fue perseguido, fue encarcelado, padeció mucho por causa del evangelio. Y dijo, en apuros, estamos en apuros. Sin embargo, no estamos desesperados. Perseguidos, porque si lo persiguieron, vaya que lo persiguieron, mas no desamparados, porque él utilizaba el recurso de lo que Dios le había revelado y decía, no, espérate, Dios está en control, porque él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no te dejaré ni te desampararé. Por eso dice perseguidos, mas no desamparados. Aparte, Dios también nos ha enviado ángeles que nos den servicio. Derribados, pero no destruidos. A veces también nosotros estamos ahí en la lona, pero siempre el Señor nos levanta. Pero dice algo bien interesante que nos motivó a predicar de ello en servicios anteriores. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Y aquí hay sabiduría, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Quiere decir que la vida de Jesús se ha de manifestar en nuestros cuerpos si nosotros llenamos el estándar de Dios, que es llevar en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús. Si no ocurre lo primero, no se manifiesta lo segundo. Por eso es tan importante que adquiramos sabiduría y activemos fe para vivir, no por lo que vemos, sino por aquello hacia lo cual Dios nos guía. Y entonces dice el apóstol, porque nosotros que vivimos, fíjate que está diciendo que está vivo, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, porque hemos sido entregados a esta forma de doctrina. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal,
de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. No, cualquier persona que no entienda esto se asusta porque está hablando de muerte. Pero no hay razón por qué asustarnos, porque nosotros humanamente ni hemos muerto ni hemos resucitado. Eso sucederá la muerte de nuestro cuerpo cuando Dios así lo disponga. Cristo fue el que murió y resucitó hace 2000 años atrás. Y por esa muerte y resurrección es que existe el Evangelio. Si no fuera por esa muerte y esa resurrección, no habría Evangelio. Pero la fuente, el centro del Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo. Y hemos dicho en predicaciones anteriores que Cristo no murió por él, ni que tampoco Cristo era un masoquista que vino aquí a entregarse para que lo maltrataran y finalmente lo liquidaran y entonces morir en una forma tan penosa en la cruz del Calvario. Él dijo, a mí nadie me quita la vida sino que yo la pongo. Esos son otros 20 pesos. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque Jesucristo es Dios. Y cuando Jesús dijo estas cosas, Dios estaba en Jesús. Porque dice la palabra que Él, siendo Dios, participó de carne y sangre, precisamente para venir a redimirnos. Y ese sacrificio, siempre estoy insistiendo en ello para que lo grabemos en nuestros corazones, fue sustituto y redentor. Él no murió por Él, sino por nosotros. Nos sustituyó en la cruz. Y cuando resucitó, no solamente entonces nos endosó su muerte, sino también su resurrección. Dichas cosas que pasaron en el Calvario hace 2000 años atrás cobran vida cuando el pecador escucha el Evangelio, que es cristocéntrico y que narra lo que pasó en la cruz del Calvario. Y entonces, al creer en Jesucristo y por creer en el Evangelio, mostrarle a Dios su vergüenza y su arrepentimiento por causa de reconocer que toda la vida fue un pecador, que nació pecador, entonces viene la gracia salvadora que por la fe alcanza a ese pecador. Por eso Pablo dijo, porque por gracia, o sea, es un regalo de Dios, sois salvos mediante la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. La salvación y eso es lo que ha ocurrido en nuestra vida. Que nosotros no nacimos salvos, nosotros nacimos perdidos y condenados. No sabíamos nada de Dios, pero cuando se nos anunció, cuando se nos predicó el Evangelio, que nos presenta a Cristo como la alternativa de Dios, que le da al pecador como tabla de salvación, entonces, al venir a Cristo, Dios nos abrió las puertas de la salvación. Y entonces, no solamente nos perdonó, porque al recibir a Cristo, nosotros recibimos su obra completa. Y entonces, en lo que vamos creciendo en el conocimiento, que comienza a dársenos la doctrina para la iglesia, entonces conocemos que la muerte y resurrección de Cristo se nos endosó, se nos imputó a nosotros al recibir por la fe la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y después poco a poco vamos descubriendo que esa muerte de Cristo, al ser Él nuestro sustituto y al ser endosada esa muerte a nosotros, entonces eso motivó al apóstol Pablo a escribir que nosotros morimos juntamente con Cristo. Morimos a la vieja naturaleza, al viejo Adán, al pecado, a la ley, al mundo, etcétera, etcétera. Porque al estar en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas ya no son parte de la nueva criatura. Según a los Corintios 5:17 así lo certifica. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, esa nueva criatura está salva. Esa nueva criatura es nuestro hombre interior. ¿Ve? O sea que la iglesia está compuesta por todos
los que hemos nacido de nuevo y hemos tenido un renacer de simiente incorruptible, porque ahora no nacimos, al nacer de nuevo ya no venimos de papá y mamá, sino Dios es el que nos ha engendrado. Así que simplificando el asunto, resumiendo, cuando yo me convertí a Cristo, y hablo por ti también, entonces, antes de recibir a Cristo, yo estaba muerto en delitos y pecados, estaba muerto espiritualmente. Estaba vivo para la tierra, vivo para la carne, para las fiestas, para esto, para estar viviendo la vida terrenal como está el mundo actualmente, pero estaba muerto espiritualmente por causa del pecado de Adán, que nos fue imputado a nosotros, porque dice la palabra que el pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, la muerte espiritual, que también le abrió las puertas a la muerte física. Pero al venir a Cristo se cambiaron los papeles. Mira qué importante es venir a Cristo. Se cambiaron los papeles. Porque ahora no, ahora quedamos muertos es a la carne y vivos en el espíritu. O sea que lo que estaba muerto en nosotros fue vivificado por la entrada de Cristo, por el Evangelio a nuestros corazones. O sea que cuando tú dices que recibiste a Cristo, tú no viste que nada entró en ti, pero por la fe, Cristo, Dios resplandeció en nuestros corazones, que eso es lo que está diciendo el apóstol aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahí está hablando de Génesis, cuando en el principio dice la palabra que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice el versículo 2. Y entonces el Señor dijo, hágase la luz, y separó la luz de las tinieblas, o sea que la luz resplandeció, porque Dios lo mandó, hágase la luz. Ese mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones ahora. O sea que todo nuestro corazón estaba lleno de tinieblas de pecado y ahora emerge dentro de nosotros por la gracia de Cristo. Todo esto es espiritual, tú no lo ves ni yo tampoco, pero por la fe lo creemos. Ahora Dios vive en nuestros corazones. Entonces la iglesia no puede quedarse en la teoría de que yo soy templo del Espíritu Santo, pero no siento nada en mi interior. Yo soy casa de Dios. Y cuando allá en Hebreos dice, Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros, casa de Cristo, quiere decir que Él vive dentro de nosotros. Y entonces Él se quiere manifestar, pero ahí es donde es importante que creamos al Evangelio. Y que así como teóricamente el Evangelio dice, aunque efectivamente para Dios esto es una realidad, debemos aplicarnos el Evangelio de tal manera que yo todos los días muera a mí. Eso es lo que es llevar en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que el tesoro, la presencia de Dios se manifieste en mi cuerpo mortal. ¿Por qué la carne es el impedimento para que Dios se manifieste? O sea que cuando tú adquieres sabiduría, destreza, habilidad, revelación, entonces a ti nadie te tiene que decir, oye, muera la carne, sino que ya la primera vez, cuando la palabra entra a ti, te dice, mira, el estorbo para tu vida cristiana, más que el diablo, es tu propia carne. Pero si tú aprendes, no solamente te aprendes la teoría, sino que te aplicas la palabra. Y entonces dices como el apóstol Pablo, que Pablo, yo anoté por acá, ya lo he citado yo en otras ocasiones, él dijo, con Cristo cada día muero. Yo lo anoté por acá. O sea, porque él recibió la revelación. Te leí 4 citas donde él dijo, por ejemplo, en Efesios 3:8, a mí, no dice a nosotros, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. Ahora te das cuenta tú por qué yo siempre estoy predicando en las cartas de Pablo. Esto no es por idolatría, sino es porque aquí es donde están
escondidos los tesoros de la sabiduría de Dios. Por eso a él se le dio permiso para escribir a más que todo el mundo. Dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gracias a Dios que ahora por este canal, por este medio, esto está fluyendo a todas las naciones de habla hispana. Y de momento esto está creciendo y está creciendo y está cada vez hay más vista y cada día, pero no sabemos qué plan tiene Dios a través de este ministerio con nosotros, porque ahora hay mucho más personal, no solamente escuchando, sino viendo también todo lo que está aconteciendo en este ministerio. La gloria se la damos al Señor. Entonces, el apóstol Pablo aprendió a aplicarse el evangelio, igual debemos hacer nosotros. Él dijo allá en 2 a Timoteo capítulo 2 verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Es lo mismo que está diciendo en 2 Corintios capítulo 4. Si llevamos en el cuerpo siempre con honestidad y por todas partes. No es cuando nos congregamos en la sede, porque en la sede todo el mundo tiene una cara de santos. Amén, gloria a Dios. Es en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en la casa, en el vecindario, en el edificio donde tú vives. Seas luz. Muestres el tesoro que está dentro de ti a través de tu proceder, a través de la decencia, de la solvencia moral y de muchos otros bellos atributos que Dios manifiesta en nuestra vida. Entonces él dice, y está enseñando a un joven pastor. Oye, Timoteo, palabra fiel es esta. Él la conoció directamente del Señor. Esto es como una condición. Si somos muertos con él, también viviremos con él. En 2 Corintios 1:9, cuando él habla de las vicisitudes y de las persecuciones y de las cárceles y de todas estas cosas, hubo una situación que apremiaba en ese entonces y él dice, nosotros perdimos la esperanza de conservar la vida. Como que dijo, no, ya la muerte, ya hasta aquí llegamos. Sin embargo, echaron mano del tesoro, de la fe. Y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, aquí no vamos a tirar rever, tenemos que seguir creyendo para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el tesoro. Mira, sino en Dios que resucita a los muertos. Por eso Cristo también dijo, miren, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, confiad, yo he vencido al mundo. Así que esto es un tema trascendental para la iglesia. En 1 Corintios 15:31 dijo, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Porque es que la muerte de Cristo hay que llevarla siempre en el cuerpo, por todas partes. Yo me imagino que tú eres un creyente inteligente, que no vas a la iglesia a calentar una banca nada más, o a calificar las prédicas. Oye, me gustó esta prédica, esta no me gustó. Sino que al recibir la palabra, tú sepas que esa palabra es para tu felicidad. Entonces tu felicidad depende de la aplicación que tú le des a esa palabra, que te la apliques. Y te voy a dar un consejo bastante sabio, que también he escuchado de otros expositores de la palabra, y es que todos los días te prediques el evangelio a ti mismo, ¿sabes? Y entonces te demandes una aplicación a lo que tú aprendes de él, o a lo que nosotros aprendemos. ¿Recuerdas lo que te decía en el servicio anterior? Cristo siempre ponderó
a los hacedores de la palabra. Utilizó a Santiago y Santiago dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Hoy abundan en todas las congregaciones oidores olvidadizos. Oyen la palabra, se gozan un ratico y después que salen de la iglesia otra vez a vivir como humanoides, como terrenales. Pero el llamado de Dios a vivir como ciudadanos del reino, aunque estemos aquí en la tierra. ¿Te acuerdas cuando le dijeron a Cristo, Maestro, bienaventurados los pechos que te alimentaron, el vientre que te parió? Y Cristo dijo, antes bienaventurados son los que hacen la voluntad de mi Padre. No los que la conocen, sino los que la hacen. Porque tú puedes conocer la palabra y no aplicártela y vivir, tú sabes, de acuerdo a la tierra. En otro pasaje le dijeron al Señor, allá está tu mamá. ¿Recuerdas que te lo prediqué en el último servicio, en el penúltimo? Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan, están allá afuera y quieren conversar contigo. Dijo, bienaventurado. Dicen, extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirándolos a ellos y extendiendo sus manos, dijo, pues mi madre y mis hermanos son los que hacen la palabra de mi Padre, los que guardan la palabra de mi Padre. ¿De qué nos vale a nosotros estar yendo a la iglesia y llevar años y años o tener un cargo en la iglesia si la palabra nos entra por un oído y se nos va por el otro y seguimos viviendo como humanos? Así le dijo Pablo a los colosenses, oye, si ya ustedes murieron a los rudimentos del mundo con Cristo, ¿por qué como si vivieses en el mundo se someten a preceptos y doctrinas de hombres? A los corintios le dijo, no pude hablarles como espirituales, sino como a niños. Tuve que darles leche y no alimento sólido. Porque habiendo entre vosotros celos, disensiones, no sois carnales y vivís como hombres. No pude hablarles como espirituales. Entonces, y allí el apóstol destaca la niñez en que vivían los corintios. Y eran iglesia y estaban salvos, porque en el encabezado de esa primera carta el apóstol dice, Pablo a los santificados en Cristo Jesús, o sea que los reconoce como una iglesia legítima del Señor. Pero dice, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Tacho, y corrige esa gente, porque esa gente estaba dando lata. Y los de Cloé llamaron a Pablo, apóstol, véngase por acá, que aquí hay unos desórdenes en la iglesia, aquí lo que se ve es pura carne, que aquí no hay nada de espíritu. Abusos en la cena del Señor, peleas entre los hermanos, se estaban demandando delante de los incrédulos. No, estaban divididos, unos decían, nosotros somos de Cefa, y otros decían, nosotros somos de Apolo, y otros decían, no, nosotros somos de Pablo, y otros decían, no, nosotros somos de Cristo. Pablo tuvo que decirle, oye, ¿acaso Cristo está dividido? Algo parecido a lo que sucede hoy con la iglesia cristiana, donde cada cual tira para su lado, pero que debemos procurar humillarnos delante de Dios y procurar la unidad. Así que, no, y en otra ocasión también les comenté en la predicación pasada que le tocó a Pablo reprender cara a cara al mismo Pedro, apóstol Pedro, un general de 7 soles en el evangelio. Bueno, a quien Dios le confió las llaves del reino, el que predicó el primer discurso el día de Pentecostés, que se convirtieron como 3,000 personas. Pero Pablo dijo, cuando vi que Pedro no andaba rectamente y los que estaban con él, conforme a la verdad del evangelio, oye, tuve que reprenderlo delante de todos. Y esa reprensión le sirvió a Pedro para enderezar el camino. Pues bien, entonces, este es un tema que ahora cobra un giro importante porque voy a hablar de la fe. Usted sabe que Cristo, lo primero de lo cual habló cuando comenzó su ministerio terrenal fue del arrepentimiento. Arrepentíos, esa fue la primera palabra que salió por la boca de Jesús cuando comenzó su ministerio. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Después dijo, porque el reino de los cielos entre vosotros está. Y él tuvo una conversación de noche con un teólogo de aquel entonces que no sabía dónde estaba parado. Conocía mucha letra, pero no conocía el espíritu de la letra.
en el capítulo 3 de Juan, que yo lo menciono siempre en mis predicaciones. Porque es que el nuevo nacimiento es lo que te da entrada al reino de Dios. Cristo lo dijo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa no entrar en el reino de Dios? No tener salvación. Porque en el reino de Dios solamente van a entrar los que Cristo ha salvado. Y Cristo salva a los que nacen de nuevo. De hecho, la salvación es sinónimo de un nuevo nacimiento. Entonces, el que no nazca de nuevo, indefectiblemente va para el infierno. Por eso más son los que entran al infierno que los que son salvos. Dios habla de los muchos y los pocos. Y cuando Él habla de la puerta estrecha, en el capítulo 7, verso 13, del libro de Mateo, cuando está disertando en el monte de las bienaventuranzas, Él dice, entrad por la puerta estrecha. Y cuando Él da la explicación, dice, pocos son los que la hallan. Diga ahí en su casa, pocos. Y cuando habla de la puerta ancha y del camino espacioso, dice, muchos son los que entran por ella. Pero esa puerta conduce a la perdición. Entonces, esto es bien interesante. Hay que hablar entonces del nuevo nacimiento. De manera que cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo, que hemos sido añadidos, incorporados a la vida de la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo, ahora que hemos sido trasladados al reino, como dice Colosenses 1:13, de su amado Hijo. Entonces es un reino espiritual al cual se accede por medio de la fe. Si usted es un cristiano que no vive por la fe, tú nunca vas a ver el reino de Dios. Y cuando digo ver, no es verlo físicamente, sino ver la manifestación de ese reino a tu favor. Porque dice la palabra, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que el que nació de nuevo sí lo puede ver. Pero no es las calles de oro por ahora, eso va a ser después, sino es ver cómo ese reino de Dios en la actualidad se manifiesta, ese reino espiritual en nuestras vidas. Ese reino nos da asistencia, porque ese reino está... es el reino de Jesucristo nuestro Rey, porque no hay rey sin reino, y no hay reino sin rey. Entonces, Cristo no está sentado en el trono como rey de lujo para que tú todos los días digas, Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, y ese rey no haga nada por ti. Para eso nos ha dado el recurso de la oración, para estar permanentemente en comunicación con nuestro Rey. Entonces, cuando estamos en comunicación con ese Rey, la vida en el Espíritu trasciende la vida de la materia. Y es posible que no te esté yendo muy bien en la tierra, que estés pasando por algunas tribulaciones, pero no estás en angustia, porque tú sabes que el reino responde por ti, ¿sabes? Estás en apuro, pero no estás en desespero, porque por la fe tú dices, nada, yo tengo un Dios muy grande. Acordé de Alejandro y saqué las manos, David. Tenemos un Dios muy grande, tenemos recursos de donde echar mano. Digo, y hago un parentecito para mandarle un cariñoso saludo a mi querido Alejandro y decirle que el paciente está de lo más bien. Cierro el paréntesis. Muchas gracias, Alejandro. Hoy estoy contento compartiendo esta palabra con gozo, con alegría. Entonces les decía que este es un reino de fe y la fe trabaja sin la vista, sin estos ojos que tenemos en la cara, sino con los ojos del entendimiento. Por eso Pablo decía, Señor, yo oro de día y de noche, no ceso de orar por los creyentes, para que tú le des a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del tesoro de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Viste? No te quedes ahí en aleluya, gloria a Dios, amén, amén, sino que tú conozcas la revelación del reino a través de la revelación de los misterios que están en el Evangelio. Entonces, el apóstol decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
¿Cuál es la esperanza a la que a la que Él nos ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en todos los santos? Número 2 y 3. ¿Y cuál? Para eso necesitamos que Dios nos alumbre el entendimiento. ¿Cuál es la esperanza que Él nos ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en nosotros? ¿Y cuál el poder que actúa en nosotros? Tres cosas que son importantes, que si tú no las sabes, tú vives en una religión. Y entonces te conformas con decir, yo soy de la iglesia de fulano, yo me congrego en la calle tal. Pero entonces eso que dice la palabra, que eres más que vencedor con Cristo, no se manifiesta en tu vida. ¿Sabes? Y entonces si no se manifiesta la victoria de Cristo, ¿en qué vas a andar? En derrota. Así anda mucha gente, apartándose de la iglesia, resentidos con el pastor, el hogar no funciona, porque siendo ciudadano del cielo, o sea, se vive como terrenal. Ese es el regañito a los colosenses. Si pues habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo te vas a someter a esto y aquello? Pastor, y yo no vivo en el mundo. Atiende bien. Espiritualmente, que esa es la vida nuestra, el hombre interior, nuestro espíritu. Allá en el hombre interior es que somos miembros del cuerpo de Cristo. Esto es el cuerpo, este es el barro, ¿sí? Pero el tesoro está dentro. Y nosotros estamos unidos al tesoro, porque Cristo en nosotros es el tesoro. Y la palabra dice que el que se une al Señor, no un barro, un espíritu es con Él. O sea, Cristo y yo estamos juntos dentro de este cuerpo. Pero si yo no tengo la revelación, si mis sentidos no están aceitaditos, con la oración, con la lectura de la palabra, con el estar familiarizado con la vida del reino, recibiendo asistencia de los ángeles, teniendo comunión con el resto de mis hermanos, entonces me va a tocar vivir de domingo a domingo, voy a la iglesia, pero el resto de días, incluyendo el resto del domingo, vivo como un humano. Y entonces, ¿qué pasa? Que no puedo decir, no estoy en desespero, no estoy en angustia. Al contrario, se me pegan todos los males que hay en la tierra. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, y nosotros no nos hemos acercado a Dios, nosotros estamos unidos al Señor. Él fue el que resplandeció en nuestros corazones, pero muchos cristianos no están sacando provecho de eso. Están buscando, como decía mi pastor, él decía, buscando mazamorra en un plato boca abajo, ¿sabes? Teniendo tanto fácil acceso a las riquezas que están contenidas en ese tesoro. La gente lo que anda buscando es plata, fama, un montón. Cristianos, porque no conocen. Y no los culpo, no se les ha revelado estas cosas. Y es mi oración que esto sea revelado, porque esto es lo que lo realiza uno como creyente. Y no tienes que andar fingiendo que estás en santidad, fingiendo que amas, fingiendo. La Biblia habla del amor fingido y de la fe fingida. No todo te sale original. Entonces, el vivir por la fe es esto, mira. Si usted me pregunta, pastor, ¿y usted cómo vive por la fe? ¿Cómo usted hace para llevar en su cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús? Bueno, yo le aplico por la fe el evangelio a mi carne y a mi espíritu. Y entonces, porque la carne todos los días se levanta para fastidiarnos, ¿sabes? Metiéndonos tristeza, melancolía, depresión, cobardía, miedo. Dios mío, te entran unas temblequeras, unos sustos que te entran, deseos engañosos. Te miras al espejo y el espejo te dice que tú eres feo, que tú eres fea, que estás así, que estás cachetón. Y entonces tú empiezas a complejarte y tú te crees todas esas mentiras que la carne te ministra. Oye, te acomplejas. Y entonces a veces hay miedos que te paralizan y Dios mío, y no tienes victoria y te sientes así asado. Pero entonces, ¿qué hay que hacer?
Cuando esos pensamientos que la Biblia los describe como deseos engañosos en Efesios 4:22, dice la palabra que emana del tesoro, de la mente de Cristo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Porque ese viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos, pensamientos que tú crees que son verdad y resulta que te están engañando, son mentirosos porque vienen de la carne. La carne siempre te está sugiriendo tragedias, peligro, que te vas a morir, que tienes cáncer, que tu matrimonio no va para ningún lado, que tus hijos van a ser un fracaso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicarle la muerte. Mira, carne, a mí no me vengas con tus mentiras. Yo no recibo tus mentiras. Tú eres una muerta. Yo no hablo con muertos. Y entonces, dentro del tesoro, que es la sabiduría de Dios a través del Evangelio, te dice que Dios te ha dado armas espirituales que son poderosas para tú llevar cautivo todo pensamiento, sea engañoso, sea verdad, o verdadero, a la obediencia a Cristo. Segunda a los Corintios 10:3. Pablo dijo, aunque andamos en la carne, porque todavía vivimos en un cuerpo de carne, no militamos según la carne. O sea, no es la carne la que nos marca el norte por donde vamos a caminar. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque la carne no puede echar fuera la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son armas. No son fusiles, no es ametralladoras, no son granadas, pero son armas espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escucha bien, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia al tesoro que tenemos dentro de este vaso de barro, a la obediencia a Cristo. Entonces, tú me decías, pastor, ¿cómo hace usted? Bueno, yo todo el día, cuando vienen esos pensamientos, entonces saco las armas espirituales. Yo hago así pero no es una pistola, son armas espirituales que están aquí. Y entonces cuando son pensamientos, porque vienen de todos los colores y sabores, a veces se te manifiesta ira, enojo, contienda, a veces te manifiestan una cantidad de cosas, depende de las circunstancias que te rodean. Entonces tú sabes que esos pensamientos, la ira viene de la carne, el enojo viene de la carne, la lujuria, el desear, el codiciar la mujer ajena, todo eso viene de la lascivia, viene de la carne, porque la carne está podrida, la carne está envenenada con el virus, con la pandemia del pecado, para utilizar una palabra del común en este tiempo. Entonces, con las armas espirituales, ¿te acuerdas que Pablo allá en los Efesios y en otras aparte llama la palabra de Dios la espada del Espíritu? Y a la fe le llama el escudo de la fe. Bueno, y en otro pasaje le llama la armadura de Dios. Todo eso es la palabra de Dios en tu corazón. Entonces, cuando vienen esos pensamientos a degradar tu vida espiritual, a opacar la realidad de quién eres tú en espíritu, tú agarras esos pensamientos y los llevas cautivos a la obediencia a Cristo. Como hizo Cristo en el desierto cuando el diablo vino a tentarlo. Cristo se fue al desierto guiado por el Espíritu para tener un ayuno de 40 días, donde no comió, ¿verdad? Al cabo de los cuales tuvo hambre. Tú sabes, mes y medio sin comer. Y entonces el diablo se presentó y dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Lo tentó. Y entonces él le metió el escudo de la fe y le dijo, escrito está. Este conocimiento aquí arriba son las armas con que podemos derribar todo argumento de mentira, el pecado, deseos engañosos, complejos, inseguridad. Tú tienes que, y todo eso se hace por la fe. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla. Y la primera batalla del día tú te enfrentas con tu propia vieja naturaleza, que viene a ministrarte tristeza, que tu esposa ya no te quiere, que tus hijos no te respetan. Y a veces tú te vuelves loco y empiezas a gritar y
Se te zafa la carne y empieza, ¿y quién para ese revolú después que se forma en la casa, o en el trabajo, o en la calle? Entonces, es muy valiosa esta información, pero tenemos este tesoro, donde están las riquezas de la sabiduría de Dios, en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso yo predico, tú predicas, el uno canta, David toca el piano, Freddy Jr. toca la guitarra, el bajo, Carlito Fernández, María José, magistralmente tocan esos instrumentos para la gloria de Cristo, no para la gloria del barro. Tú sabes, porque la excelencia del poder son para Dios y no para nosotros. Pero hay cientos y miles de gente que predica y toca y canta, es para la gloria del barro, para firmar autógrafos, pero no me voy a detener en esas cosas que alargan después el asunto. Así que, mi hermano, tú recibiste a Cristo, muchacho, tú tienes un tremendo tesoro dentro de ti, pero ese tesoro tú tienes acceso es por medio de la fe. Si no te aplicas la palabra, si tú no te dispones a vivir, a ser un hacedor de la palabra, sino un simple oidor, y contento porque ya dejé el cigarrillo, ya no fumo, ya no voy a discotecas, ya no voy aquí, ya no digo malas palabras, pastor. Eso está bien, pero eso no te hace espiritual. Eso te puede convertir en una persona que pone su confianza en el barro. Y entonces el barro te miente y te dice, ya cambié. Mira, ahora soy espiritual, me estoy portando bien. Mira que ya no fumo ni ya no digo malas palabras. No, esto no ha cambiado. Esto no cambia, porque Cristo no lo cambió. Cristo ha transformado es tu hombre interior. Bien, entonces, oye, me queda poco tiempo, pero vamos a tratar de redimirlo bien. Juan el Bautista, él tuvo revelación, claro que no como el apóstol Pablo, pero Cristo había dicho en Mateo 16:24 y lo confirmó en Marcos 8:34 y en Lucas 9:23. En 4 evangelistas del Nuevo Testamento lo citó. Pero yo voy a leer en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, amigo, a mí como me gusta este pasaje, porque por la gracia y la misericordia de Dios yo he aprendido. Después de tantos totazos y tantas situaciones, dice Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero mira lo que viene aquí. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermano, yo me gozo porque esto es lo que ha pasado en mi vida y en la vida de muchos hermanos que yo estoy discipulando. Que el evangelio de la gracia me ha enseñado a morir. Yo no vivo para mí. ¿Por qué? Porque si yo vivo para mí, entonces voy a terminar perdiendo mi vida y no voy a tener nunca la de Cristo. Entonces, como yo quiero es la vida de Cristo, porque yo he sido como ser humano una escoria. Nunca, yo no voy a sacar aquí mérito de nada, no, el peor y el más vil de los pecadores. Y entonces que Cristo venga a mí, que es Dios, chacho, yo de calle muero, yo muero. Que al fin y al cabo no se murió nada importante, pero el que entró sí es importante, que es Dios mismo, el que ha resplandecido en mi corazón. Entonces la revelación del evangelio de la gracia me ha ayudado a morir a mí, al yo, al ego, al orgullo, a la vanidad, a la vanagloria, a todo eso. Dios nos usa en la predicación para su gloria, la gloria es de Dios. Si reprendemos y echamos fuera demonios, la gloria es para Dios. Y si oramos por un enfermo y el cáncer se sanó, la gloria es de Dios. Imitando a los apóstoles. Cuando Pedro levantó a ese cojo que se colocaba todos los días o lo colocaban junto a la puerta del pórtico de Salomón, la multitud se agolpó y entonces Pedro tuvo que decir, no fui yo, fue Jesús, el que ustedes mataron hace poco.
el que resucitó, que se manifestó a través de nosotros y sanó completamente a este cojo. Y el cojo brincando, danzando de gozo. Entonces ya no hay vanagloria. ¿Tú sabes cuántos predicadores dicen, Señor, yo predico para tu gloria, pero mentira, están buscando, son aplausos personales? No todos, hay que aclarar. Entonces, Cristo dijo, el que quiera. Entonces yo le dije, yo quiero, Señor. Pero Freddy, te va a costar. Y digo, no importa lo que me cueste. Y entonces si yo le hubiera preguntado, maestro, y si yo te quiero seguir, ¿qué es lo que debo hacer primero? Digo, que te niegues a ti mismo. Aunque haya sido presidente de la República, premio Nobel, doctor en esto, tengas los títulos que quieras. Aquí no me traigas charreteras porque no me impresionan, dice el Señor. Porque aquí el rey soy yo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, o sea, el que yo deje entrar al reino, será salvo. Y después, ¿qué más? Señor, ¿y qué más tienes para mí? Ok, yo me niego, ¿qué más tienes para mí? Y entonces dice, bueno, Freddy, así de paquete, mire, con un lacito, una cruz es lo que tengo para ti. Porque dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea que para cada cristiano hay una cruz, pero no es para que uno muera clavado allí, dale. Y no es ahora para que en Semana Santa la gente vaya por allá a darse látigo en la espalda. Ese es el que no tiene conocimiento. Ya hubo uno que murió en la cruz. Lo que está diciendo Cristo es que nos ha dado hipotéticamente esa cruz para que nosotros entendamos que debemos crucificar lo que Él crucificó como sustituto nuestro en el Calvario. Para eso fue que murió. Él murió para darle muerte a la vagabunda carne nuestra. Esa carne envenenada por el pecado, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Dice la Biblia que la carne, los designios de la carne, aunque tú seas cristiano, son enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Gálatas 5:17. ¿Sabes? Entonces, esta carne, esta no se cura con un jarabe que tú le ni con una tomita allí de pitomorreal. No, que tómate esta agüita de berenjena. No, eso no quita las inmundicias de la carne, es la cruz. Es la cruz. O sea que todos los días, cuando el apóstol dice, con Cristo cada día muero, es que él sabía cómo trepar su carne en la cruz del Calvario, para él vivir en el Espíritu. Como dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Tú que no crucificas tu carne, y entonces la carne tuya hace todo lo que le disgusta al Espíritu Santo. Y entonces la carne siempre te está sugiriendo que mires pornografía, que tu esposa ya está, que ahí la secretaria de la empresa donde tú trabajas es más bonita. Te empieza a hacer una sugerencia. Así que lo único que puede paralizar la carne es la cruz. Cuando tú aprendes, por la fe, llevo cautivo todo pensamiento, ¿no? Si te entran celos, porque en la carne hay celos con un hermano en la iglesia, no, ¿por qué? Oras y te despojas de eso. Bueno, ya prontito me puse de acuerdo con David, a ver si en una hora despachábamos este mensaje. Hay un poquito más, pero vamos a tratar que sean unos 5 o a lo más 10 minuticos. Les decía que Juan el Bautista fue inteligente. Oye, con razón Cristo dijo, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan. En la opinión de Cristo, Juan el Bautista, yo me pongo a pensar, y Jeremías, y Daniel, e Isaías. Hay unos profetazos en el Antiguo Testamento, tremendo. Y aún Moisés, que fue profeta también. Y pare de contar, profetas mayores, profetas menores. Sin embargo, Jesús dijo, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, donde hemos sido trasladados nosotros, mayores que él. Son verdades que están en la Biblia, pero a veces nosotros, por no ejercitar los sentidos, como que no las asimilamos bastante bien.
Pero él dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. En ese entonces, y él fue lleno del Espíritu Santo desde la barriga, desde el vientre de Elizabeth, su mamá. Entonces Pablo, oye, ¿tú sabes por qué Pablo dijo con Cristo cada día muero, sentencia de muerte, con Cristo estoy juntamente crucificado, allá en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Porque él dice, ¿cómo voy a vivir yo en el barro teniendo semejante tesoro dentro de mí? Yo tengo que honrar al tesoro que tengo dentro, que es Dios mismo viviendo dentro de mí. Así como Dios estaba en Jesús de Nazaret, ahora está en ti, está en mí. ¿Cuál es el problema? La falta de fe, la incredulidad que hay en nosotros. Quiera Dios que a través de esta palabra tus sentidos despierten y tú te conviertas para la gloria de Cristo en un hombre espiritual que honra ese tesoro de sabiduría que está dentro de sabiduría y de poder, porque el evangelio es poder de Dios. Entonces fíjate, Pablo recibió el evangelio por revelación de Jesucristo, y entonces en Gálatas 1:11 él lo describe y dice más, os hago saber, hermanos queridos, que el evangelio anunciado por mí, ahí no se está refiriendo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El que Dios me reveló a mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo se le apareció resucitado y le reveló que dentro de cada creyente está el tesoro del cual te estoy hablando, solamente que está en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea del tesoro y no del barro, sea de Dios, del barro. Entonces, por eso en el verso 19 del capítulo 2 de Gálatas dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Mira cómo se aplicaba el evangelio, evocando Romanos 7:4 al 6, cuando él dice que en el cuerpo de Cristo, él fue declarado muerto a la ley. No que la ley se murió, sino que él quedó muerto a la ley para ser de otro, del que resucitó de los muertos. Pero así como él se declaró muerto a la ley, también se declaró, y nosotros debemos también creer que estamos muertos al mundo, a la carne, al pecado, que somos libres de la potestad de las tinieblas, de este siglo malo. La gente cree que uno ni fuma, ni toma ron, ni anda borracho, ni metió por recoveco por allá, por prohibiciones de la iglesia. No, es porque nuestra vida cambió y ya no yo no necesito cigarrillo. ¿Para qué? Si mis bronquios, mis pulmones están diseñados para recibir no nicotina, sino oxígeno, brother. ¿Y por qué yo no utilizo mi vista para ver pornografía? Porque la palabra me ha limpiado. Y si yo quiero mirar a una mujer, Dios me ha dado esposa. Porque no debo, no me nace codiciar la mujer de otro. Antes, cuando no tenía uno este conocimiento, tú sabes, era un religiosito más. Y el ojo tirando para todos lados. No, ahora uno mira con respeto a sus hermanas. Tú sabes lo triste que es un pastor de liso allí con las hermanitas de la iglesia, aprovechándose del cargo del ministerio. Y dame tu celular, dame tu WhatsApp, yo te llamo, me has pensado. Y con unas lisuras allí terribles, eso huele a azufre. Eso no es de un pastor honesto. Bien. Entonces dice el apóstol, con Cristo. Mira cómo se aplicaba la palabra, que así es como tú y yo estamos llamados a aplicarnos la palabra. Con Cristo estoy. No es que voy a estar. No es que estuve. No, con Cristo estoy. Porque esto es llevando en el cuerpo siempre. Por todas partes. Siempre. Entonces él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aplicándose el evangelio en su diario vivir. Cristo murió por mí. La palabra dice que yo fui muerto y sepultado y resucitado con Cristo, pues vamos a aplicarle la muerte al carapacho este. Yo digo el carapacho a la carne. Donde está condenado el pecado. Según Romanos 8,
del 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿te das cuenta? Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, oye mi tesoro, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, mira esto, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mi brother, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya cristiano que no aprende esta lección se cuelga en el examen. Entonces no va a haber victoria por ningún lado. No, que no consigo trabajo, yo no consigo esto, que las ventas están mal. Oh, yo no sé, estoy enfermo, yo creo que me voy a morir. ¿Por qué? Porque no está viviendo por la fe. Se contenta con ir el domingo, si es que va el domingo a la iglesia. Porque hay otros que nunca aparecen por la iglesia, ¿sabes? Y sin embargo dice, oh, yo estoy bendecido. Examínate primero. Y entonces esto mismo lo enseñó el apóstol Pablo, y esta es mi última cita que menciono, a Dios gracias, la tengo grabadita en mi memoria. Cuando esto que vivió el apóstol también lo enseñó. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 5, en el verso 14, dice el apóstol, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, ¿viste? Porque con la mente servimos a la ley de Dios. Pensando esto, que si uno murió por todos, dentro de los cuales tú y yo estamos, dentro de los todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron. En la muerte de ese uno, que fue a la cruz del Calvario, y por todos murió. ¿Para qué? Dice la palabra, para que los que viven, a los que Él ha salvado, ya no vivan para sí, como cuando éramos carnales, que vivíamos era para satisfacer nuestro ego. Ya no vivan para sí, sino para aquel que está dentro del tesoro, que murió y resucitó por ellos. Y entonces dice el apóstol, para parar aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que eso es lo que nos debemos aplicar. Eso es lo que a mí me hace bien. Porque, Dios mío, esto de aquí afuera en mi vida era un toro cerrero. Yo todo lo resolviera con violencia, con pelea y ¿qué? ¡Tal! Me mato con que sea. Esto trajo de fábrica unas malas mañas más las que aprendió aquí en la tierra. 30 años sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en esta vida. Pero cuando vino el Señor a mi vida, hace varias décadas, ¿sabes? Y todo ayuda bien. Y hemos ido escalando hasta que conocimos del Evangelio de la Gracia. Hemos conocido de todo un poco, ley y gracia, ¿sí? Pero la gracia ha sido más espectacular, porque es que la Biblia dice que la ley produce ira. Esas iglesias donde el pastor está prohibiendo y gritando y regañando y maltratando a la gente dice amén y pone la carita así de ternero huérfano, pero por dentro el pastor lo que está es rebotándole la ira a la gente, ¿sabes? Porque las está maltratando. La ley produce ira. Pablo dijo, yo no conocí la codicia si la ley no lo prohibiera, pero una vez que el mandamiento llegó, se me zafó toda codicia que tengo en la carne. Pero la gracia enseña. La gracia no está maltratando, sino que te enseña. Hey, no te metas por aquí, porque esto es carne. Métete por acá, que esto es espíritu. Te enseña a renunciar a la impiedad, que es el odio, el rencor, la amargura. Tú sabes.
el orgullo, la vanidad, la rebeldía, tú sabes. Entonces la gracia te enseña a renunciar y te dice, mira mi amor, es que te conviene que renuncies a ese mal carácter que tienes. Porque con ese mal carácter tú lastimas a medio mundo, a tu esposa, a los nenes, tú peleas. Mira, hay gente que no dura en un trabajo porque apenas está ahí, cualquier cosita le contesta al jefe y se alza y para afuera, enseguida la carta de despido. Aquí tienes. Entonces, eres buen trabajador, pero aquí no te soportamos tanta soberbia. Entonces la gracia te enseña modales, te enseña un proceder, te activa el tesoro. Y entonces, ¿cuál es el fruto de ese tesoro? El fruto del Espíritu, amor. Y tú sabes lo bonito que es vivir en amor. Gozo, paz. Nada más con esas tres cosas tú tienes para estar tranquilo en este mundo. Amor, gozo y paz. Pero eso no se queda ahí. Paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, que es el dominio propio. Entonces cuando este tesoro tú lo abres todos los días y echas mano de ahí, sabes cómo manejar un hogar, un matrimonio. Aprendes a serle fiel a tu cónyuge, estimas a tu mujer, si eres hombre, la mujer estima a su esposo y hay un respeto, porque del tesoro es donde salen las instrucciones para el matrimonio, de aquí, de la palabra. Sabes cómo corregir a los niños, cómo disciplinarlos, le dedicas tiempo a ellos. Eres una persona agradable cuando sales de tu casa, saludas. Hay una educación innata, ¿no? Un estilo de vida donde te conviertes en una persona agradable. Bueno, Dios quiere que nosotros adornemos la doctrina. ¿Cómo? Con nuestra conducta, sin religión, sin andar con la Biblia aquí pegada en el pecho. Amén, amén, amén. ¿Sabes? Si no es una educación. Bueno, la educación de aquí en la tierra sirve para algo. Ahora imagínate la educación del reino de Dios. Honras a tus padres, porque eso es lo que enseña la palabra. Padre y madre. Fíjate, yo le decía a mi esposa en esta tarde, lo feliz. Esto de la cuarentena a mí no me ha hecho ningún daño, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a andar con mi esposita día y noche. Siempre estamos juntos. Tú no ves que Dios dice, son una sola carne, Fredito. Y entonces yo honro eso. Si yo le hago daño a ella, me hago daño a mí mismo. Porque el tesoro me ha dicho, Freddy, es una carne. Tú no eres una carne ni con tu hija, ni con tu hijo. ¿Sabes? Tú no eres una carne con más nadie, sino con la mujer que yo te di, me dice el Señor. Y entonces, aunque nosotros nos vemos hombre y mujer, uno allá y otro acá, hablando de las distancias dentro de la casa, somos una sola carne. Tengo que amarla como a mi propio cuerpo. Yo le pertenezco a ella y ella a mí. Y después de 35, 36 años, ya estoy como perdiendo la cuenta de casado todavía, Dios mío. El amor no, y ahora más. Ahora más. Y mis hijos. Y la iglesia que pastoreo. Digo, no me estoy dando aquí bombo, ¿me entiendes? La gloria es para Dios. Pero yo pastoreo una iglesia bellísima. Ustedes lo saben. Iba a decir mis amores, en el buen sentido, ¿no? Como hijos amados. Y entonces todo el mundo, los hermanos en la iglesia me dan el testimonio. No, pastor, lo que hemos aprendido. ¿Cómo ha mejorado mi matrimonio? Me han dicho algunos hermanos. Algunos me han dicho, estábamos al borde del divorcio, pastor, pero es que esta gracia cuando llegó, no Freddy Palma, sino la gracia. Porque cuando tú abres el tesoro, tú lo destapas así, tú vas a encontrar aquí riquezas de sabiduría. Y si eres un pastor de gracia, sabes cómo tratar a la gente, cómo bregar con situaciones álgidas dentro de la iglesia. Y tú mismo tienes paz interior, la paz de Dios gobierna tu vida. Pero ¿cuál es el requisito? Aprender. Porque si tú quieres que la vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo, tienes que cumplir con el requisito de brequear, tú sabes, de crucificar tu carne, no darle chance.
y todo el tiempo estar llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando tú te experimentas en esa parte, entonces ya se te puede catalogar como una persona madura en la fe. Puede ser diácono en la iglesia, puede ser anciano, se te puede confiar el púlpito. Y porque eres una persona que ya tiene bajo su control, con la ayuda del Espíritu Santo, al monstruo, tú sabes, la carne, ahí está, al cómplice del diablo. ¿Sabes? Porque si no quiere nada con Dios es porque ama mucho la carne, ama lo de la tierra. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.